Bien, pues vamos a dar paso a nuestra tercera conferencia a cargo del doctor Michael Coguel Piedrahita del Centro Universitario de los Valles, con el título Simulación de celdas solares como herramienta para el incremento de eficiencia en la tecnología de sulfuro selenuro de antimonio. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Sí, sí, Michael. Sí, gracias. Bueno, primeramente quisiera agradecer al comité organizador por haberme invitado. Para mí es un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, aunque en realidad hubiese querido físicamente, como seguramente varios de ustedes. Y pues qué mejor que compartir este rato, incluso con la casa de estudio donde terminé realizando mis estudios de doctorado. Siempre se les recuerda con mucho cariño. Bueno, en este caso vamos a estar hablando un poco de la herramienta de la simulación para entender en principio el funcionamiento de las celdas solares, y aprovechando el contexto de esta escuela, vamos a estar prestando fundamental atención a lo que sería el sulfuro selenuro de antimonio. Pero, déjame ver, ya no me quiere avanzar esto. Ok. Bueno, en esta plática vamos a estar hablando un poco de el recorrido de las películas delgadas en celdas solares. Este tema ya lo estaba comentando anteriormente el doctor Edgardo, también el doctor Vigil, una breve introducción de lo que sería este compuesto, la importancia de las técnicas de simulación en celdas solares con un enfoque principal, lo que sería a las pérdidas de tipo radiativa, no radiativa, para lograr entender mejor estos dispositivos y de ahí, por lo tanto, entender mejor la contribución de los efectos. También vamos a estar viendo posibles resultados, o más bien los resultados que se han obtenido hasta el momento en algunas simulaciones y otros trabajos que pueden ser propuestos a futuro en este tema. Todos sabemos la historia de las celdas solares que están basadas en telurio de cadmio y SiC. En este caso, debido a la escasez del telurio. ¿Sí? Tu diapositiva está fija, ¿eh? Se supone que ya estoy por la tercera diapositiva. ¿No se ve cuando le muevo? No se ve, está no, fija se la quedó, actitud. se quedó la presentación, sí. Sí, A Michael, ver. me parece que esos son problemas de conexión. A ver. Mira, ahí sí las estamos viendo. Ahí la estás Ahora viendo. sí se ve. Sí, Ahora ahí. ¿Y ahí la ven? Ahora sí. ¿Sí ven los cambios? Sí, ya se ven. Ok. Sí, una disculpa. Sí, no estoy tampoco muy familiarizado con esta plataforma, la verdad, ¿no? A lo mejor por eso de ahí vienen estas cuestiones. Bueno, las celdas solares de teluro de cadmio y SiC sabemos que tienen uno de los principales inconvenientes, la escasez de elementos como indio, galio, telurio y también pues la toxicidad de cadmio. Esto en principio ha dado lugar al estudio de nuevos materiales en el campo de las celdas solares de películas delgadas, como han sido la questerita, la perovskita. En el caso de la questerita, alcanzándose una eficiencia cercana al 12.6, en el caso de la perovskita mayor del 20%. Y de ahí que uno de los propósitos de la segunda generación de celdas solares es buscar materiales absorbedores que tengan las características apropiadas para la conversión fotovoltaica, tales como un band gap cercano a 1.3 electronvoltios, porque a partir del límite de choque y cohesión podemos decir que este band gap es el que permite la mejor razón entre procesos conocidos como absorción, recombinación, incluso termalización que tienen luego los portadores en este tipo de dispositivos. También se requiere el uso de materiales que tengan un ancho de zona prohibida directo, así de esta forma esto implicaría un coeficiente de absorción mayor y la reducción del uso de material y por lo tanto el costo. Por otra parte, una característica fundamental, conocemos también de las celdas solares de películas delgadas, buscamos materiales absorbedor tipo P. Esto está dado porque los portadores minoritarios serían los electrones por lo general tienen una movilidad mayor que los huecos, entonces así de esa manera podríamos
estar mandando a competir nuestros mejores candidatos que son los electrones. Pues si hacemos una competencia y mandamos a los obesos, que serían los huesos, los huecos, en este caso, pues estaríamos limitando un poco lo que sería la eficiencia del dispositivo. De ahí la necesidad siempre de tener en cuenta un material tipo P. Y por otra parte, pues también la necesidad de tener en cuenta que sean materiales basados en elementos abundantes y de baja toxicidad en la corteza terrestre, tema que ya también estuvo abordando anteriormente el profesor Edgardo. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en parte de estas nuevas tecnologías? Sabemos que en el caso de la questerita, una de las situaciones es que al estar formado por 4 más elementos, uno de los problemas puede ser las formaciones de fases secundarias, también otros problemas, por supuesto, teniendo en cuenta los defectos, las pérdidas de VOC. Por otra parte, la questerita, en comparación con la nueva propuesta que se está haciendo, sulfuro selenuro de antimonio, presenta una temperatura de procesamiento por lo general mayor de 500 grados, lo cual esto lo hace un poco más complicado. Y en el caso de la perovskita, pues hay un fuerte problema con su estabilidad. Y también, aunque hay líneas de investigación, tanto para la estabilidad como para la parte de la toxicidad, tenemos pues el problema del plomo, que esto, como menciono, también las personas que trabajan en este campo pues argumentan de que luego el plomo que se está utilizando no es tanto en comparación con los que se usan en las varas de pescar, ¿no? En fin, cada tecnología tiene sus argumentos a favor y siempre hay quienes son retractores de las mismas. De ahí que surge una propuesta. Esta propuesta para nada pretende dejar a un lado a las existentes, simplemente la idea es continuar con el estudio de diferentes tipos de materiales y ya el progreso dirá cuál es el que tiene o mayores perspectivas o incluso cuál tiene la perspectiva de ser aplicado en una forma de dispositivos u otro, incluso en una modalidad u otra. En este caso aparece el sulfuro selenuro de antimonio, sulfuro selenuro, que es el tema que estamos tratando en este taller. Es atractivo, aunque se pierde ciertas características. Para empezar por aquí vemos que tiene una estructura ortorrómbica, todos quisiéramos una estructura cúbica. Ya cuando se trata con materiales ortorrómbicos es un poco más complicado acoplarlo con otros materiales, porque ya esto depende de la dirección de crecimiento de los planos cristalográficos y por lo tanto esto puede resultar en una mayor formación de defectos cuando se acopla con otros materiales. En principio, estos materiales están basados en elementos que son abundantes y baja toxicidad en la corteza terrestre. Claro, la toxicidad, pues podemos compararla con cadmio y llegar a esta conclusión. Hay quienes ponen algunos peros por el antimonio, que puede ser, según algunos, pocos tóxicos, pero pues nunca va a ser en comparación con, va a ser algo importante en comparación con el cadmio. También una característica importante de este compuesto cuando se usa en el ternario es que el band gap puede ser cambiado entre 1.6 y 1.1 en función de la relación composicional. Por otra parte, se tiene que este compuesto se puede procesar a temperaturas bajas, relativamente bajas en comparación con la questerita, hablamos de alrededor de 300, 400 grados, y es menos propenso a la formación de fases secundarias y también pues presenta una mayor estabilidad respecto a otros compuestos como la perovskita. Por lo tanto, es un material bastante atractivo para el comportamiento, para el uso de celdas solares. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos, aunque viéndolo en perspectiva, no es tan así, tan en comparación con otras tecnologías como la questerita, porque como mencionó el profesor Vigil, la eficiencia ha experimentado un gran aumento, de hecho prácticamente ya está cercano al 11%. Aún así, este valor todavía sigue siendo bajo. En este contexto es importante tener en cuenta, y de eso se trata, es el objetivo fundamental de esta práctica, la importancia de los trabajos teóricos o de simulación para entender en principio lo que está sucediendo en esta tecnología. Inicialmente con estas propuestas, la verdad
existen muy pocos trabajos de simulación en cuanto a este compuesto ternario. De hecho, si se busca información en la literatura, prácticamente la mayoría de trabajos de simulación se tienen en nuestro grupo. ¿Por qué es importante un trabajo de simulación? Hay que tener cuidado luego porque caemos en dos extremos. Primeramente, sucede que a veces en los laboratorios nos enfocamos en el procesamiento de materiales, el procesamiento de la celda, su caracterización y estudio, lo cual es muy importante y estoy totalmente de acuerdo. Y a veces no ocurre en todos los laboratorios, pero a veces se tiende a subestimar los trabajos teóricos cuando los mismos pueden servir como una guía. Claro, esto tiene cierta esto sucede por ciertas cosas, como por ejemplo hay veces que los trabajos de simulación a veces terminan simulando la vaca esférica, pero pues es lógico, si tienes una vaca y la modelas de manera esférica, pues esto a muchos pudiera no darle confianza en ese modelo que se está utilizando. La idea muchas veces es buscar un modelo que se acerque más a las condiciones experimentales que se tienen a fin de reproducir la data experimental y al mismo tiempo entender qué es lo que está sucediendo. En ese sentido, un trabajo de simulación ayuda a un mejor entendimiento de los mecanismos físicos que tienen lugar en una celda solar. Esto también se puede lograr experimentalmente, yo estoy de acuerdo, pero esto implica posiblemente el gasto de más materiales, el procesamiento de más dispositivos e incluso la dedicación de más tiempo en el laboratorio para hacer todo este procesamiento de los dispositivos y su caracterización. Esto puede ser de cierta forma apoyado por la parte teórica, ayudando a reducir los costos de proceso, el costo más bien de la utilización de materiales y al mismo tiempo, de una forma un poco más fácil, obtener una ruta para la optimización de este dispositivo. Porque luego a veces se cae en el extremo cuando se está en el laboratorio que se procesan 500 muestras o 500 celdas solares, por poner un ejemplo bastante alto. Y pues todo para concluir cuál va a ser el comportamiento del dispositivo bajo ciertas condiciones. Claro, lógicamente, a nivel de laboratorio siempre se necesitan trabajos de reproducibilidad. Es importante siempre hacer este tipo de estudios, pero las técnicas de simulación podrían ayudarnos a reducir un poco más el gasto o el consumo de materiales a nivel de laboratorio. ¿Cuál es el punto importante de esto? La simulación siempre va a ser tan buena como lo sea nuestro modelo que escojamos. El modelo tiene que ser capaz de reproducir la mayor cantidad de información experimental posible. Si esto fuera así, lo más ideal sería reproducir no solamente una densidad de corriente voltaje o la eficiencia cuántica, que son las características que por lo general terminamos reproduciendo, porque son las más disponibles en la literatura. Un modelo más completo tendría en cuenta no solo la reproducción de estas características a temperatura ambiente, sino también su comportamiento para distintas temperaturas, porque es bien sabido que los mecanismos de transporte tienen una alta dependencia con la temperatura, incluso bajo cierto rango de temperatura podríamos tener el régimen de unos mecanismos y en otros rangos podríamos tener el régimen de otros mecanismos. Claro, en tecnologías emergentes como esta, es información que no poseemos, desgraciadamente. Si esta misma simulación la lleváramos a cabo en otras tecnologías, por ejemplo, como el cianuro de galio, silicio, pues es muy fácil porque ya toda esta dependencia de los parámetros, tanto macroscópicos como microscópicos, es más fácil tenerla porque ya está reportada. En cambio, aquí apenas, como está empezando la propuesta de estos materiales, para no quedarnos atrás, tenemos que prácticamente utilizar lo primero, que son estas características. Entonces, en esto hago énfasis en que si tenemos la mayor información experimental y la podemos reproducir, nuestro modelo va a ser más preciso y un modelo preciso va a ser capaz de predecir ciertos comportamientos que puede tener el dispositivo.
De ahí la importancia del tema de la simulación. Cuando se trata también de simulación, se puede tener dos objetivos que son importantes tener en cuenta. Muchas veces tratamos con materiales y decimos, según el límite de Choquy-Quezier, podemos esperar una eficiencia del 30% en este material. Tenemos que tener en cuenta que el límite de Choquy-Quezier, por ejemplo, es un límite calculado teóricamente donde hay muchas pérdidas que se menosprecian. Entonces, de ahí la importancia de un primer enfoque de la simulación para saber cuál es el máximo de eficiencia que se puede obtener. Si queremos utilizar un material a nivel de laboratorio y el límite teórico de ese material o la propuesta novedosa que estamos haciendo resulta un 15% de eficiencia, y ese límite teórico, estamos hablando del límite radiativo. El límite radiativo solamente tiene en cuenta las pérdidas debido a las transiciones banda a banda que ocurren en el semiconductor. Significa que es un semiconductor con la perfecta cristalinidad para que no existan defectos de ningún tipo y por lo tanto no existan pérdidas mencionadas, como lo decía el doctor Vigil, por la parte de los mecanismos de Choquy-Rijol. Entonces, y además otras pérdidas como un buen acople reticular para que no existan defectos de intercara, las pérdidas por reflexión son bastante bajas, las resistencias del dispositivo son ideales, una longitud de difusión de los portadores lo suficientemente grande, lo cual implica un tiempo de vida bastante grande. Todas estas son implicaciones del límite radiativo. Claro, estas implicaciones resultan en una eficiencia muy alta, pero esa eficiencia siempre nos va a servir como un referente a qué es lo máximo que podemos llegar con ese material empleado en el dispositivo. Si esa eficiencia fuera un 15%, sabemos que no vale la pena posiblemente hacer ese dispositivo a nivel de laboratorio, porque cuando se incorporen todas estas características que hemos considerado como ideales, la eficiencia de la celda va a ser muy baja. En cambio, cuando tenemos una propuesta bastante alta, que nos dice que podemos alcanzar una eficiencia bastante alta desde el punto de vista teórico, eso es un primer paso para posteriormente ver la viabilidad de esa celda experimental y ver cuál es la eficiencia o cuáles los posibles mecanismos que pueden estar afectando este dispositivo. Entonces, en este sentido, esto puede ser un primer enfoque de los cálculos teóricos. ¿Qué es lo máximo que se puede esperar en un dispositivo? Simplemente es una guía para tener en cuenta qué es lo máximo que se puede esperar. Muchas veces, cuando se trabaja a nivel de laboratorio, ya contamos con el material, contamos con la potencialidad del mismo, una celda solar, y si hablamos de este tipo de resultados que mencioné anteriormente, lo consideraríamos como modelar la vaca esférica. Pues no tiene sentido y yo soy también que estoy de acuerdo. Luego, en la literatura hay quienes simulan celdas solares de distintos materiales, de las tecnologías que conocemos, que esterita, sulfuro, selenuro, antimonio, y en la simulación, en los primeros pasos, obtienen un 20%, 20 algo por ciento de eficiencia, y pues es algo que es un número que vemos y digo, vamos, no es la realidad experimental. Lo que nos interesa en ese sentido, y es una de las utilidades que tiene la simulación, desde un segundo punto de vista, y por esto no menos importante, porque es de hecho el más importante a nivel de laboratorio, es que sea capaz de reproducir la data experimental que tengamos. Para eso es importante presentar un modelo que pueda explicar el comportamiento de la celda. Hay que tener en cuenta siempre que utilizamos un modelo, ¿sí? Un modelo simplemente se encarga de echarle la culpa a lo que pueda ser más relevante en el comportamiento del dispositivo y menospreciar otras partes. Mientras más información experimental tengamos para comparar, es más fácil lograr validar ese modelo o ver ese modelo hasta cuándo puede ser aplicable. En el caso de los materiales o celdas solares procesadas a nivel de laboratorio, por lo general conviene considerar ya no tanto unas pérdidas de tipo
radiativas, porque esto constituye el límite superior, sino más bien la incorporación de defectos que van a resultar en la reducción del comportamiento del dispositivo. Defectos pueden ser por lo general debido a defectos intrínsecos de los materiales, en este caso hablando del sulfuro, selenuro, antimonio. Estamos hablando de vacancia, defectos de antisitios que tienen lugar y que vamos a ver que pueden reducir el comportamiento de este. Y ciertas aproximaciones se toman en cuenta, por lo general a la hora de hacer los cálculos, como una baja inyección, como una razón máxima de recombinación, para ser de cierta manera pesimista a la hora de hacer los cálculos. Los cálculos se pueden hacer de dos maneras. Una manera es la que le presento aquí, sería un modelo analítico. En el modelo analítico, como tal, partimos de las ecuaciones de los semiconductores y se proponen ciertas soluciones que nos ayuden a entender un poco mejor la física, porque luego en las aproximaciones numéricas, como lo vamos a ver más adelante, como es la que utiliza, por ejemplo, el software SCAPS, es muy amigable con el usuario, es muy fácil de obtener resultados, pero a veces está un poco complicado entender hasta cierto punto la física detrás. Y esto es una de las ventajas que presenta los modelos analíticos. En los modelos analíticos podemos establecer cuál es la física de nuestro sistema, qué es lo que primeramente puede estar determinando el comportamiento del dispositivo, y a partir de ahí se procede a hacer los cálculos. Un punto de partida puede ser la ecuación del diodo. En este caso, simplemente vean ustedes que es una ecuación ideal la que se está presentando, pero a esta ecuación no solamente pudiera ser la ecuación del diodo único, puede ser la ecuación del doble diodo, donde se pongan diferentes mecanismos en función de lo que puede estar dominando en la celda. Esta primera parte, para este ejemplo, se muestra una densidad de corriente de oscuridad relacionada con las pérdidas de recombinación radiativa, la cual en este caso solamente está enfocado en estudiar la idealidad del dispositivo. Tenemos la necesidad de incorporar el valor del coeficiente de recombinación radiativo, el coeficiente B. Ese coeficiente se puede estimar a partir del balance detallado, donde un semiconductor en condiciones de equilibrio, pues la razón de generación tiene que ser igual a la razón de recombinación. Y esas razones, sobre todo la de recombinación, está asociada con este coeficiente y por ahí se puede estimar, ¿no? Que es la fórmula que se presenta a continuación. Por otra parte, si tratamos con semiconductores de transiciones directas, esto en libro de semiconductores, podemos tener acceso de la dependencia de ese coeficiente de absorción en función de la longitud de onda, o lo que es lo mismo, la energía de fotón que se esté utilizando, y a partir de esto podemos hacer ciertos estudios. Como mencionaba anteriormente, si el estudio va enfocado en la recombinación radiativa, que es para estudiar la potencialidad del dispositivo, vamos a despreciar ciertas pérdidas o ciertas consideraciones, vamos a tener en cuenta como se muestran a continuación, que son las mismas que le había comentado anteriormente. En cambio, a la hora de entender los efectos que tienen, el rol de los efectos en el dispositivo, vean ustedes que se procede a añadir términos a esa expresión analítica, donde vamos a tener en cuenta el rol de esos efectos tanto en la corriente oscuridad como en lo que sería la corriente de iluminación, donde esos efectos también tienen el rol de las pérdidas de los portadores. En este caso se tiene en cuenta la teoría de Choquet-Ricol y se puede acceder al tiempo de vida de los portadores minoritarios, parámetro importante que mencionaba anteriormente el doctor Vigil, y a partir de eso se puede hacer un estudio de la dependencia JB de la celda bajo ciertas características. Esto de a modo muy rápido es lo que sería un modelo analítico. Claro, la densidad de corriente se va a calcular en este caso a partir de lo que sería la eficiencia cuántica de la celda. Para la eficiencia cuántica de la celda se va a tener en cuenta las regiones cuasi neutrales P y N, si hablamos del dispositivo de una unión PN, y la región de carga espacial. Las regiones cuasi neutrales se pueden tratar por las ecuaciones que conocemos del transporte de los semiconductores, al igual que la región de carga espacial, y se puede llegar a una solución que contemple
por cada fotón cuál va a ser la respuesta del dispositivo en cuanto a corriente. A partir de esto se puede modelar el comportamiento del dispositivo. Un primer estudio de este tema fue presentado en la literatura en el 2018. De hecho, fue un estudiante de maestría que estuvo bajo mi dirección. Y en este caso se hizo un estudio de la potencialidad inicialmente de este compuesto. Apenas se estaba hablando del sulfuro selenuro de antimonio como una propuesta interesante en celdas solares, para lo cual primeramente hicimos el cálculo del coeficiente de absorción en función de la razón composicional. Se vio cómo esta razón composicional resulta un corrimiento de ese coeficiente de absorción cuyos valores andan reportados en la literatura. A partir del mismo se hizo el cálculo tanto del coeficiente de recombinación radiativo en función de esta composición y la densidad de corriente de saturación inversa del diodo bajo el límite radiativo. Y lo que es más importante es cómo impacta esto en el comportamiento del dispositivo para diferentes composiciones. Podemos ver en este caso en el dispositivo, prácticamente estamos aquí tratando algo muy similar a lo que sería el límite de Choquy-Quezier. A diferencia en Choquy-Quezier no tenemos, Choquy-Quezier no parte del espectro AM1.5G y hace otras consideraciones. Podemos observar aquí que cerca de 0.4 se obtiene un valor de eficiencia bajo estas condiciones ideales. Y esa eficiencia anda cerca del 28%, resultando una densidad de corriente que va prácticamente de un valor cercano a 25 hasta 40 en función de la relación composicional, es decir, un material selenuro antimonio. Esto nos sirve de guía para tener una idea que cerca de 42 miliamperes por centímetros cuadrados va a ser esperado o debe ser esperado en esa tecnología. Algo que no es para nada abusivo, porque recordemos que en el caso de la questerita con un Band-Gap de 1.0 se reportó experimentalmente una densidad de corriente de cortocircuito que era del orden de 41 miliamperes por centímetros cuadrados. Entonces, en ese sentido, no estamos hablando de valores muy impresionantes, difíciles de alcanzar experimentalmente. En cambio, el VOC vemos que por lo general es el parámetro más afectado del dispositivo, porque podemos ver que en principio un VOC entre 1.2 y 0.8 debería ser esperado en estas condiciones ideales. Eso ya nos da una idea de que efectivamente el camino no va por la ausencia de efectos, sino que hay que recurrir a la presencia de efectos en estos dispositivos. También se hizo un estudio con el espesor, prácticamente espesores por encima de 1 micra, 1.2 micra, son prácticamente suficientes para absorber la mayor porción del espectro solar. Y un estudio de la composición con el espesor logra que se obtenga un máximo valor esperado de un 29% para espesores, como podemos ver, por encima de 1.5 micras y para composiciones cercanas a 0.4. Y vemos que las celdas experimentales que se han procesado, por lo general la eficiencia máxima anda alrededor de ese 0.4, ¿sí? Entonces esto es un buen punto de partida. Al mismo tiempo, tenemos, por otra parte, que el voltaje de circuito abierto varía más drásticamente con los cambios de la composición que con los cambios del espesor. Esto está relacionado fundamentalmente con los cambios del Band-Gap del material. Y lo mismo sucede con la densidad de corriente de cortocircuito, que varía más drásticamente con los cambios de composición también debido a la variación del Band-Gap. Y claro, de manera general tenemos que prácticamente a partir de 1 micra, podemos ver que las curvas prácticamente tienden como que a una constante a saturarse. Significa que la mayor cantidad de absorción de fotones se logra para espesores por lo general mayor de 1 micra. Claro, esto también depende luego de la longitud de difusión. A veces es muy práctico decir a nivel de laboratorio, pues ponle 1.5 micra a tu material solvedor para que tenga una buena eficiencia. Pero si tienes una celda cuya longitud de difusión de los portadores es pequeña, o 300, 400 nanómetros,
pues, pones 1.5 micras, van a resultar mayores las pérdidas. Entonces, es un punto importante a tener en cuenta en función del tiempo de vida o la longitud de difusión de los portadores minoritarios, cuál es el espesor que realmente vamos a tener en cuenta. Estos cálculos, lógicamente, tienen en cuenta una longitud de difusión bastante grande, como comentaba anteriormente, y de ahí, bajo esas condiciones donde tengamos un material caracterizado por pocos defectos, simplemente tendríamos que tener un absorbedor mayor de 1 micra. En nuestras condiciones reales, lo más probable es que esto se reduzca a valores por debajo de 1 micra. Todo está en dependencia de las condiciones que tengamos. Y en ese estudio, luego, a fin de entender un poco la parte experimental, se introdujo el efecto de los defectos mediante el tiempo de vida de los portadores minoritarios. Y se pudo ver que en principio, si el tiempo de vida de los portadores minoritarios aumenta al punto de que se obtengan valores de milisegundos, tengamos en cuenta que en el caso de celdas solares de silicio, los tiempos de vida, mejores tiempos de vida han estado por los milisegundos. En ese caso, solo en ese caso, se estaría hablando de una cristalinidad lo suficientemente buena al punto que podemos ver que la eficiencia obtenida está cercano al esperado desde el punto de vista radiativo. Significa que el efecto, que los defectos prácticamente juegan un rol despreciable. En cambio, para tiempos de vida tradicionales reportados en la literatura, aquí podemos ver de un primer paso que las eficiencias están prácticamente por debajo del 11%. Eso habla de la importancia que están jugando los defectos en este tipo de celda. Este primer estudio permite entender lo que está sucediendo con los defectos, cómo los defectos de por sí son capaces de reducir la eficiencia en este dispositivo a valores por debajo del 11%. Y esto es una consecuencia de la reducción del voltaje de circuito abierto. Si tenemos en cuenta rangos experimentales reportados, podemos ver que en función de esta composición podemos tener voltaje de circuito abierto 600, 500, 400. Entonces, estos son valores que han sido reportados en los dispositivos y con tiempos de vida, como se ha mencionado anteriormente, alrededor de los nanosegundos. El mejor de los escenarios creo que fue reportado en el caso de la celda récord, con 10.5%. Bueno, hasta hace poco, este estudio, cuando reportaron en su momento la celda récord 10.5, mencionaron que el tiempo de vida andaba alrededor de los 100 nanosegundos ellos. Con esto viene un siguiente paso. Los defectos son importantes y es requerido hacer un estudio más profundo del impacto de los defectos. En uno de los siguientes estudios de simulación, continuado en este caso por la propia estudiante de maestría que estuvo trabajando conmigo, en un primer paso se hizo una simulación de una celda solar experimental de selenuro antimonio. Vean ustedes este gráfico que se logra reproducir la data experimental de la eficiencia cuántica y la corriente de cortocircuito, perdón, la eficiencia cuántica y la densidad de corriente de voltaje. Y lo que se decidió es hacer el estudio de los distintos mecanismos que pueden ocurrir en este dispositivo. Veamos en esta gráfica que podemos tener en cuenta mecanismos tradicionales mencionados anteriormente y otros que son lo esperado a que expliquen el comportamiento. En una primera podemos tener el tradicional de Schottky-Rijol, podemos tener el número 3, que posiblemente sea el que hemos mencionado, que es la recombinación de intercara producto al que tenemos dos materiales, por lo tanto existe un desacoplo reticular debido a la diferencia del constante de red, y este mecanismo puede ser importante. Y otro a veces menos convencional, pero hay que tener cuidado si se desprecia, porque los portadores en medio de esta unión PN experimentan la presencia de un campo eléctrico. En esa unión existe la formación de defectos, muchas veces esos defectos a veces van a ser echados, no van a ser profundos, y esto puede facilitar un mecanismo de tunelaje, facilitado por este campo eléctrico,
mecanismo de tunelaje que una vez que se capta ese portador, el mismo puede pasar a un estado profundo a formar parte de una recombinación de tipo Schottky-Riccioli, y por eso se le llama tunelaje, recombinación asistido por tunelaje. Entonces, este es un mecanismo que, por ejemplo, en caso de estudios anteriores de la questerita, ha mostrado posiblemente fungir un rol importante, y en su momento esto dio paso o logró explicar el comportamiento que estaban obteniendo en el caso del IREC, cuando incorporaban cobre al CDS, y ligeramente el dispositivo mejoraba cuando se utilizaba la questerita con selenio. En cambio, con la questerita con azufre, eso no lograba no mejoraba el dispositivo al incorporar cobre al sulfuro de cambio. Esa explicación experimental en su momento se pudo reproducir con un modelo de tunelaje. El modelo de tunelaje, de hecho, un artículo reportado en su momento, mostraba que en el caso de la questerita con azufre prácticamente ese efecto era despreciable. Sin embargo, la questerita con selenio era más importante ese efecto. Y era porque al incorporar cobre, en este caso, al hacer el CDS más resistivo, lo cual va en contra de la teoría de la unión PN, disminuye la presencia del campo eléctrico. Esto obviamente resulta en la reducción de la densidad de corriente de cortocircuito, resultado que se vio también experimentalmente, pero la reducción de ese campo eléctrico hacía que se redujera también la probabilidad de recombinarse por medio de tunelaje, y eso hacía que ligeramente incrementara el VOC de la celda. De esa manera, en su momento, se logró explicar esto. Entonces, de hecho, en este tipo de celdas, por lo general, por las características que tiene, es importante también tener en cuenta un posible componente de tunelaje. ¿Sí pueden ver, perdón? Es que me quedé aquí, no me quiere avanzar. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Michael. Sí. Todo bien. Es que ahora se me trabó, creo que toqué algo aquí que no debí tocar. Ya. ¿Sí pueden ver mi diapositiva cuando las cambio? Sí. Perfecto, gracias. En un primer estudio que se realiza en este material considerando una unión PN, se puede ver el impacto de cada uno de los mecanismos mencionados anteriormente en la recombinación. Se parte de valores típicos reportados en la literatura para cada uno de estos materiales, como las características de los efectos, sección eficaz de captura, concentraciones de defectos, y podemos observar en este caso, como un resultado importante, es que no existe prácticamente una diferencia significativa entre el rol que juegan los efectos de volumen y los efectos de intercarga. Y hay que tener cuidado, porque esto implica que en este tipo de tecnologías, al trabajar, se debe controlar cuidadosamente tanto los efectos de volumen como los efectos de intercarga. Veamos que en principio estos valores logran obtener eficiencias del 6-5% que han sido pues reportados en la literatura de manera general en este dispositivo en unión PN con el sulfuro de cadmio. Los análisis de tipo analítico también permite hacer un estudio del comportamiento de cada uno de los mecanismos con la composición. Podemos ver en este rango como ya prácticamente hay un corrimiento. Hay que tener cuidado porque el punto 4 que se observa no necesariamente va a ser el mejor cuando tengamos en cuenta la presencia de defectos. De hecho, hay un corrimiento a la mejor eficiencia cerca del punto 2, aunque esto no significa que si trabajemos con punto 4 obtengamos una eficiencia en principio bastante decente. Esto apostando más al comportamiento de la curva, ¿sí? Más allá que el valor absoluto tal cual. Porque veamos que son valores como los reportados en la literatura que están entre 6 y 7%. Con la incorporación de selenio, ya sabíamos, se logra un aumento de la densidad de corriente de cortocircuito, una disminución del voltaje de circuito abierto. Y una vez más, con estos efectos, podemos ver que
los valores de VOC son, de cierta manera, los reportados en la literatura. Significa que si tuviéramos sulfuro de antimonio, es lógico que deberíamos esperar un mayor VOC, como lo vemos aquí, y este comportamiento se debe, cosa que ya sabemos, a la densidad de corriente de oscuridad. Entonces, si tratáramos el tema de la recombinación del intercara de esta unión absorbedor-CDS y el tiempo de vida de los portadores minoritarios, implicando que mayores tiempos de vida de los portadores minoritarios implica una mejor cristalinidad, podemos observar en este caso que es necesario trabajar con los dos para lograr, bajo condiciones bastante ideales, una eficiencia del 16% en las estructuras tradicionales de este tipo de celda solar de sulfuro selenuro de antimonio, en este caso considerando una concentración de selenio de 0.2. Vemos que estos no son los únicos dos problemas. Si consideráramos el efecto de resistencias en serie y en paralelo ideales, es decir, resistencias ideales, bajo las mismas condiciones, en lugar de obtener un 16.2%, tendríamos un 21.8%. Entonces, uno de los problemas que tenemos, incluso si lo comparamos con la tecnología tradicional de la questerita, es que aquí las resistencias están jugando un rol más dominante respecto a las tecnologías de las questeritas. Y en general, aquí por lo general, al tratar con calcogenuros, las resistencias comienzan a jugar un rol dominante, como mencionaba anteriormente, y de ahí la importancia incluso de buscar nuevos materiales que puedan reducir la resistencia en serie, buscar la manera de incrementar lo que sería la resistencia en paralelo del dispositivo para lograr un mejor comportamiento. Recientemente se obtuvo un récord de eficiencia basado en una estructura PIN, como comentaba anteriormente el doctor Osvaldo. Fue interesante por el grupo comenzar a simular este tipo de celda. En particular le simuló el estudiante a Fernando de la UABEN, con el cual también estamos colaborando. Y se partió del SCAPS. El SCAPS es una herramienta. Anteriormente, si se trabaja con modelos analíticos, uno tiene que hacer la programación. En mi caso he hecho la programación en Wolfram Matemática, tengo que tener en cuenta todas las ecuaciones y es un poco de trabajo mayor. En cambio, si tenemos software como SCAPS, se facilita mucho más, pues prácticamente es tener en cuenta los parámetros de entrada, vamos a obtener el comportamiento del dispositivo, podemos reproducir la celda y simplemente este software opera con las ecuaciones tradicionales de los semiconductores, como la ecuación de Poisson, la ecuación de continuidad, que tiene en cuenta tanto la generación como la recombinación, como componentes de difusión y deriva que pueden ocurrir en este dispositivo. Esto con las condiciones de frontera se puede hacer el cálculo numérico y de esa manera se puede predecir para cada voltaje cuál va a ser el comportamiento de la corriente. Este tipo de celda se decidió modelarla a fin de reproducir esta data experimental y aquí a continuación se muestran los resultados. De igual manera, se estudió primeramente el impacto de la recombinación radiativa. Veamos que esta recombinación, como comentaba siempre, es un punto de comparación, nos ofrece un 18%, ese 18% puede ser mayor porque tengamos en cuenta que no nos estamos metiendo con la resistencia en serie en paralelo. Si se introducen los defectos de volumen, veamos que vamos a tener un límite de 13.8. Significa que por mucho que logremos las intercaras de este dispositivo, el 13.8 lo vamos a tener como límite debido a los defectos de volumen. Una vez que se incorporan los defectos de intercara, la eficiencia cae a un 11.8 si se le da, si fuera solamente el rol del intercara entre el absorbedor y el espiro, y la eficiencia cae a 10.18 si fuera solamente el rol de hecho del absorbedor con el CDS, que sería el ETL. Entonces, ya una vez que se combinan los tres, es lógico que el intercara 2 es el que va a tener mayor peso y de ahí que la eficiencia sea la que es capaz de reproducir
la data experimental. Data experimental que podemos ver que la logramos reproducir tanto en JB como en la eficiencia cuántica. De aquí pudimos concluir, cosa que ya había comentado anteriormente el doctor Vigil, que uno de los problemas fundamentales que tiene este dispositivo es la intercara absorbedor ETL. Y eso está dado por la diferencia que existe entre estructuras cristalinas. El CDS, como está indicado aquí en este texto, es un material por lo general cristalista de manera hexagonal. En este caso el absorbedor sería ortorrómbico. Y cuando se trata del espiro, tendríamos en este caso una estructura trigonal. Y si comparáramos los parámetros de red, resulta ser que el absorbedor va a estar un poco más cerca del espiro en cuanto a los parámetros de red que los parámetros de red del CDS. Esto implica que en principio va a haber mayor desacople reticular con el CDS y va a haber mayores pérdidas. Aunado a esto hay que tener en cuenta la configuración de la celda. Aquí tenemos el HTL, capa que sería bloqueadora de electrones. Aquí tenemos el ETL y el campo eléctrico va a arrastrar los electrones hacia esa unión con el sulfuro de cambio. Entonces, aquí debido a la una disculpa. Aquí debido al transporte electrónico de los electrones y huecos va a ocurrir una mayor recombinación de los portadores. Un posterior estudio que se realizó del impacto de las dos intercaras, se pudo observar que el efecto de la intercara, el espiro, con el absorbedor prácticamente limita ligeramente el comportamiento del dispositivo, tanto en el voltaje de circuito abierto como en la eficiencia de la celda. El mayor efecto se ve cuando se tienen los cambios de la densidad de efectos en la intercara entre el sulfuro de cambio y el material ternario. De ahí, una vez más, se hace énfasis en la necesidad de prestar atención a esa intercara y el posible reemplazamiento de esa capa ETL. Por otra parte, esto también lo podemos ver en un estudio del tiempo de vida de los portadores, teniendo en cuenta la recombinación de volumen y recombinación de intercara. Es fácil ver a partir de este gráfico que existen mayores cambios con la densidad de efectos de intercaras respecto a los de volumen. De ahí, una vez más, y esto está en buena correspondencia con los valores mostrados en la tabla anterior, los efectos intercaras tienen un rol predominante. Y una vez más, cuando se habla de efectos de volumen, es importante tener en cuenta que el espesor a seleccionar está relacionado con la densidad de defectos. Si la densidad de defectos es muy alta, vean que prácticamente la celda funciona casi igual a que tengamos 2 micras, a que tengamos casi 0.5 micras. Estos resultados, bueno, en su momento fueron publicados. Posteriormente, viendo la necesidad del juego de esa película, ETL, se propuso reemplazarle. Y eso es uno de los temas que comentaba el doctor Vigil, que necesitan más estudios. ¿Cuál es el punto? Sulfuro de cambio se resiste a ser reemplazado. Muchos estudios, y esto ya lo vimos también en la questerita, muchos estudios donde se ha intentado reemplazar totalmente ese sulfuro de cambio por otras capas buffer. Hemos visto que prácticamente todos reportan que la eficiencia mejora en el dispositivo, pero hasta ahora no se ha podido alcanzar una eficiencia récord de un dispositivo con una capa buffer que sea distinta a la del sulfuro de cambio. Entonces, en este sentido, la incorporación de zinc reemplazando el cadmio puede ser una propuesta interesante en este dispositivo, ya que nos ayudaría a matar dos pájaros de un tiro. El primero,
pues reduce la cantidad de cambio. El segundo, pues aumenta el bandgap de la capa buffer, ayudando a que exista menos absorción parásita. Y lo que es lo mismo, mayor rango del ultravioleta sea absorbido en el material absorbedor. Una primera propuesta de los cálculos se realizó y vemos la potencialidad. En este caso, los cálculos los realizó el estudiante de doctorado Miriam, que tengo en conjunto con el doctor Vigil. Y se estudió el impacto de distintas composiciones de zinc, como podemos ver en este gráfico, y la eficiencia en principio potencialmente se pudiera mejorar hasta un 12.8%. De ese 10, simplemente el hecho de cambiar el sulfuro de cambio o simplemente introducir un 40% de zinc en ese sulfuro de cambio podría resultar en un incremento de eficiencia de este dispositivo y por lo tanto esto lo hace un resultado atractivo para la comunidad científica. Si se lograra optimizar tanto los efectos de las dos intercaras, podemos ver que pudiéramos esperar un 14.8%. Recordemos que este 14.8 está limitado por el resultado que les comentaba arriba, donde aparecen a tener un rol los defectos de volumen. Entonces, es importante tener en cuenta. El segundo análisis se hace con los efectos de volumen, pero sin tomar en cuenta los defectos de intercara en este caso, y se obtiene, como les comentaba, que el espesor va a depender de esta densidad, pero en este rango lo interesante es que necesitamos un absorbedor de 600 nanómetros en toda esta región de los defectos. Claro, en la medida que los defectos se logren disminuir y mejoremos en general otras propiedades del dispositivo, vamos a poder emplear mayores espesores absorbedores, como le comentaba anteriormente, porque si la densidad de efectos de volumen disminuye, esto resulta en una mayor longitud de difusión de los portadores, ya que se incrementaría el tiempo de vida de los portadores. A modo aquí de comparación, se puede observar que en el caso de una celda no optimizada que tiene un 13.8, si optimizamos los efectos de intercara, esto puede resultar en un 14.77, y una vez más tendríamos que enfocarnos en el rol de la resistencia en serie en paralelo, porque aún así concentrándonos en los efectos de volumen e intercara, tenemos el límite de un 15% en esta tecnología. Significa que posiblemente, a diferencia de otras tecnologías, vamos a tener tres problemas. Muchas veces se escoge trabajar, pasó posiblemente en la questerita con selenio, debido al acoplamiento de banda que tenía de tipo Spike, facilitaba el transporte electrónico, existía menos pérdidas por recombinación en ese dispositivo, y pues ahí prácticamente la recombinación de intercara era menor, el rol. Ahí eran más los defectos de volumen. En este tipo de dispositivos, tenemos que además de los efectos de volumen y de efectos de intercara, hay que tener en cuenta el rol que están jugando las resistencias en serie en paralelo y ahí la necesidad de encontrar nuevos materiales que puedan ser reemplazados. Este trabajo recientemente, trabajo desarrollado, como comentaba por el estudiante Miriam, se publicó en la revista Solar Energy. Por último, un trabajo reciente que está bajo revisión, se ha propuesto, como comentaba el doctor Vigil, el reemplazo tanto del ETL como del HTL, son propuestas que están todavía siendo analizadas. Ya vimos que el reemplazo del CDS, o más bien la incorporación del zinc al sulfuro de cambio, puede resultar en una mejoría, pero el Spiro también no es que sea lo más adecuado. Los cálculos utilizando el óxido de cobre demuestra que es posible mejorar el comportamiento del dispositivo tanto en el voltaje de circuito abierto como en la densidad de corriente, y esto debido a mejora de la eficiencia cuántica en general. Entonces, una de las necesidades que tenemos es probar nuevos ETL y HTL que permitan la reducción del primer problema fundamental que nos está limitando ese 10%, que se llama recombinación de intercara. Luego de esto,
va a ser importante continuar con los defectos de volumen y mejorando esto, vamos a tener el tercer problema que se llama error de la resistencia en serie en paralelo. Entonces, a modo de resumen, la simulación es útil siempre y cuando el que esté haciendo la simulación esté consciente de los pros y los contras que puede implicar. Una simulación ayuda desde entender la potencialidad de un dispositivo, en este caso de celdas, ayuda a predecir un 29% de eficiencia, valores de densidad de corriente y voltaje que pueden servir como un patrón a la hora de hacer el análisis a nivel de laboratorio, ver si andamos por buen camino o no. Al mismo tiempo, la simulación permite entender qué es lo que está sucediendo experimentalmente en nuestro tipo de celda, el rol de los mecanismos de recombinación de cada uno y las posibles rutas que se pueden incorporar, que se pueden hacer para mejorar la eficiencia del dispositivo. En este caso, al parecer, el óxido de cobre como HTL reemplazando al Spyro puede ser una vía bastante atractiva, así como la incorporación de zinc en el sulfuro de cambio tradicional. Bueno, le agradezco por todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Michael. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si estuviera una para el doctor Michael. Adelante, doctor. Hola Michael, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, disfrutando mucho. Qué bueno. Muchísimas gracias por la presentación, que ha sido muy esclarecedora y muy buena, como siempre. Gracias. Una pregunta contigo, ya que has trabajado con un mogollón de materiales, como el teluro de cadmio, que es un material maravilloso, la casterita, que es bueno. Estos materiales, ¿cómo lo ves en relación a todo? Desde el punto de vista al menos de la simulación de dispositivos. ¿Crees que trabajando suficiente, trabajando mucho en los próximos 5 o 10 años se puede llegar a tener un 15 y un 20%, o lo ves tan complicados desde el punto de vista estructural, de fases y de propiedades del propio material, complejo como para que esto sea realista? Es una pregunta bastante interesante. De hecho, uno de los problemas que tenemos en este tipo de material es que, como comentaba, tenemos tres aspectos a atacar. Los defectos de volumen, defectos de intercara y el rol de la resistencia, ¿no? Entonces, la experiencia indica, por lo general, que cuando tenemos tres cosas, si en la questerita tradicionalmente teníamos dos, que eran los defectos de volumen, fundamentalmente, es decir, estamos hablando aquí del balde con agua, que el agua siempre se va a ir por la parte más baja, ¿no? Siempre van a existir luego, cuando mejoremos esa parte, aparece otra y otra y otra, ¿no? Hablamos de las más importantes. En este caso, la questerita pues era defectos de volumen, defectos de intercara, por eso era preferible trabajar con el selenuro, ¿no? En este caso la questerita con selenio porque lograba evitar el problema, sobre todo reducir el problema de las pérdidas de intercara, enfocándonos mejor en las pérdidas de volumen, ¿no? Y aún así vimos que fue un reto, aunque esta tecnología, a diferencia de la questerita, ha logrado una eficiencia más prometedora, de manera más rápida, presenta otras ventajas como que se mencionaban. Y sí va a ser un reto, es un reto, lógicamente, pero lo bueno es que tenemos que esta tecnología está en sus inicios. Entonces, en ese sentido, todavía queda mucho por ver, posibles capas ETL y HTL que puedan mejorar el dispositivo. Desde el punto de vista teórico, hay propuestas interesantes, como estaba comentando, propuestas como la del óxido de cobre, que puede ser interesante, la de la incorporación del zinc al sulfuro de cadmio. Estas propuestas podrían ser interesantes para incrementar un poco más la eficiencia del dispositivo. Y en la parte de volumen, creo que todavía queda bastante por trabajar. Es decir, en comparación con la questerita, que tuvo años, ustedes mismos lo experimentaron haciendo distintas rampas, distintos procedimientos, que si etching. Creo que esto apenas está en sus inicios. Entonces, en este sentido, responder si sí lo vamos a lograr, pues los cálculos teóricos solamente te indican qué es lo más que puedes lograr alcanzar, ¿no? La parte de la obtención experimental, progreso,
posiblemente indica en que sí es posible, porque apenas inicialmente tenemos ya casi el 11% y todavía queda mucho por ver. Igual con los contactos. No existe prácticamente estudio de esto. Si buscamos información, no existe nada. Entonces, en estos estudios, en estos pasos que nos quedan, tanto los cálculos como los resultados experimentales pueden ir de la mano para mejorar mucho más este dispositivo. Sí, de este punto de vista soy bastante optimista en cuanto a este material por los resultados que ha ido obteniendo. Sí, también pues lo que indica la simulación, tenemos esos 3 retos, pero pues apenas estamos en el inicio. Nos queda todavía bastante por hacer en esta parte, ¿no? Porque si buscamos en la literatura, si esto hubiese estado más avanzado en todo tipo de estos estudios y de plano nada, pues ahí sí ya tenemos el inconveniente. Pero afortunadamente sabemos qué tenemos que hacer y hasta el momento no es que exista mucho. Eso nos da facilidad de buscar estas rutas para mejorarlo. Vale, Michael. Me encanta que seas optimista. Así seguimos trabajando en este material. Así es. De nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias, gracias. No sé si... Adelante, doctor. Sí, Michael, soy Alejandro. Hola. ¿Sí? Hola. Felicidades por la presentación, ha sido muy bonita. Yo tenía Gracias. curiosidad y una pregunta. Una curiosidad es, cuando comentaba las simulaciones de la incorporación de zinc a la capa baja del sulfuro de cadmio, ¿habéis estudiado, no me ha quedado claro, habéis estudiado el impacto de la composición de la capa absorbedora? Sí. Es decir, la composición óptima de esa capa buffer, zinc, cadmio sulfide, ¿depende de la composición de la capa absorbedora o no es así? Ok, exacto. Sí, de hecho, uno de los cálculos que estuvo haciendo en su momento el estudiante es variar también la composición, porque efectivamente el variar la composición, es decir, aquí el estudio del resultado más bien que mostré es que la capa absorbedora se queda tal cual con la composición que tiene y se varía la composición de la capa buffer o ETL. Pero este caso no implica, esto no significa que el valor máximo que se obtiene puede ser un máximo local, pero no necesariamente va a ser un máximo global, porque pues esto puede cambiar para distintas composiciones. Analíticamente, este caso no se ha hecho el estudio, solamente hicimos un primer paso y esto podría mejorar aún así. Es decir, efectivamente, totalmente de acuerdo con usted en que el hecho de encontrar una nueva composición de zinc posiblemente signifique corrernos a otra composición de ternario. Vale, muchas gracias. Tenía otra, parece que no se oye en el chat. O si me acerco. Vale. Una cosa es, Osvaldo comentó en su presentación, estoy totalmente de acuerdo, que un punto interesante para estas tecnologías emergentes sean aplicaciones indoor, por ejemplo. Ok. Las que en el silicio claramente tienen limitaciones muy importantes. Entonces, mi pregunta sería, claro, para aplicaciones indoor, en realidad, de todas estas simulaciones, lo que hacemos es optimizar los dispositivos pensando en las condiciones de simulación solar, condiciones normalmente de año y medio, etc. Pero claro, la irradiación indoor tiene una composición espectral distinta, porque no tenemos toda la componente infrarroja. En principio, la respuesta óptima, el diseño del dispositivo óptimo, no tendría que ser el mismo, tendría que ser el mismo desde el punto de vista. Así es. Pero mi pregunta sería, ¿has visto un trabajo? ¿Se puede plantear empezar a trabajar en una simulación de un dispositivo óptimo pensando ya en aplicaciones indoor? Sí, claro. Muy prematuro, no lo sé. Sí, de hecho sí se puede hacer. La verdad no lo he planteado hasta ahora porque, como comentaba, siempre se tiene previsto prácticamente para aplicaciones, la aplicación tradicional que se le da. Pero sí se puede hacer en aplicación indoor. Lo único que se necesitaría en este caso es tener la distribución solar de cómo sería después, ¿no? Sí. Es decir, la radiación ya no sería exactamente la del espectro 1.5G, se necesitaría esa nueva radiación para incorporarlo en la simulación, pero sí, exacto. Hay datos, bueno, hay algunos artículos que están en la literatura, en pesteritas, Ok. que trabajan ya con unos espectros específicos de radiación fluorescente y de emisión de luz. Así que Ok.
empezaron a ver esos aspectos de dedicación para empezar a trabajar un poco en una perspectiva de cuáles serían las diferencias en la necesidad. Así es. Sí, pienso que sí, se puede hacer, exacto. Muchas Así gracias. es. Sí, gracias. Interesante. Muy bien, pues no sé si existe alguna otra pregunta. Pues, Michael, te agradecemos mucho por tu plática. Muy interesante. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por la invitación. Bueno, y con esto cerramos las pláticas de la mañana. Recuerden que continuamos a las 2:30.